Estimados discentes del grupo de Taller de Investigación 2, en esta ocasión abordaremos el capítulo número 4 denominado Resultados obtenidos y discusión correspondiente al informe de investigación. El contenido se integra de dos importantes subtemas. El primero de ellos, el 4.1, hace alusión a la presentación y análisis de resultados, y el segundo subtema 4.2, interpretación y discusión de resultados. El punto de partida serán las siguientes definiciones. Iniciaremos por la primera definición para contextualizar la temática de esta videopresentación. Iniciaremos con el análisis de datos. ¿Qué debemos de entender como análisis de datos? Bueno, de acuerdo con Uribe Ortiz 2003 nos señala que el proceso estadístico, que es un proceso estadístico que consiste en categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de una investigación para contestar las preguntas planteadas en ellas. Fíjense bien, aquí hacen alusión a las preguntas que nosotros debemos de responder dentro de lo que es este apartado, y para esto nos tenemos que apoyar en lo que son los análisis de datos, porque ahí vamos a encontrar las respuestas a las preguntas de investigación. Además, dice que el propósito del análisis es reducir los datos a una forma entendible e interpretable, de tal manera que las relaciones de los problemas de la investigación puedan estudiarse y evaluarse. Fíjense bien la importancia de lo que es el análisis de datos, reitero, porque nos van a permitir encontrar respuestas a las preguntas de investigación a través de lo que es el procesamiento de datos. Los resultados. Bueno, este resultado nos habla que es un apartado del reporte de investigación que muestra los productos derivados del análisis de datos, lo que quiere decir que nosotros en este capítulo 4 vamos a iniciar con los resultados a partir del análisis de datos obtenidos en el capítulo anterior. Con respecto a los resultados, nos señala también Uribe Ortiz que es el apartado del reporte de investigación que muestra los productos derivados del análisis de datos. Es decir, están engarzados. Normalmente estos se presentan de manera resumida cuando no son la derivación de un proceso de análisis estadístico. Los resultados pueden ser productos de la reflexión, tales como frases o afirmaciones concluyentes, insisto, y aquí nos señala también que esto es cuando el proceso no es resultado, los resultados no son producto de un análisis estadístico o de un proceso estadístico. Bien, por otro lado, la presentación de resultados. Aquí ya los tenemos. La presentación de resultados se refiere al proceso de organizar y mostrar de manera clara y estructurada los hallazgos de una investigación o estudio, de modo que estos sean comprensibles para el público objetivo. Este proceso puede incluir aspectos como gráficos, tablas y resúmenes que permitan facilitar la interpretación de los datos, enfatizando los hallazgos más significativos y su relevancia, todo esto según Hernández Sampieri 2014. Lo que quiere decir que estos resultados debemos de presentarlos ya sea a través de un texto, a través de tablas, a través de figuras o a través de gráficos. Y finalmente la discusión, bueno, pues la discusión también es un apartado que acompaña a la presentación de resultados. Nos dice que este es un apartado del reporte final de investigación que se presenta después de los resultados con la finalidad de evaluar
e interpretar sus implicaciones con respecto a la hipótesis. En la discusión, el investigador está en la libertad de hacer un examen, interpretación y calificación de sus propios resultados a la luz de, ya sea de la teoría o de las teorías que sirvió o que sirvieron de base para el desarrollo del estudio. Asimismo, puede enfatizar cualquier consecuencia teórica de los resultados y la validez de sus conclusiones. Cuando la discusión es relativamente breve y directa, algunos investigadores optan por combinarla con la sección de resultados, denominándola resultados y discusión. Es importante esto que está señalando aquí Uribe Ortiz, ya que existen estructuras de informes de investigación donde el apartado de resultados puede combinarse con el de la discusión y recibe el nombre de resultados y discusión, pero también conforme a la estructura y a los requisitos de cada centro de estudio, la estructura del trabajo de investigación se puede dividir en dos apartados. El primero que hace alusión a los resultados y un segundo apartado o un siguiente capítulo dedicado exclusivamente a la parte de la discusión. Es importante señalar, recordar lo que es el esquema del bosquejo general para un reporte de investigación. De acuerdo con Hernández Sampieri, como ustedes ya han transitado este camino, pues vamos a iniciar con el primer capítulo, que son los datos generales del trabajo de investigación, también conocido como introducción, donde va desde los planteamientos, el enfoque y el contexto general del trabajo de investigación. En el capítulo número 2 abordamos lo que es el marco teórico con los subsecuentes apartados, que aquí en este caso lo están denominando tema 1, tema 2, tema 3 y tema K, aunque de una manera general, como hemos visto, se integran por tres apartados, lo que son los antecedentes de la investigación, los fundamentos teóricos y la descripción de los términos. Tres apartados que componen lo que es el marco teórico y que van también, se redactan en función de las variables de investigación. Finalmente, en un tercer capítulo, que es el método, el capítulo 3, que es el marco metodológico, o lo que es el capítulo del método, donde, bueno, pues se abordan pues todo lo que es el contexto específico del trabajo de investigación, las hipótesis, las variables, el diseño, universo y muestra, los instrumentos y los procedimientos que vamos a aplicar. Bueno, esto, después de haber transitado por estos tres capítulos, ahora a partir de lo que es el método, vamos a obtener los que son los resultados. Y los resultados pues van a estar vinculados pues principalmente a los objetivos de investigación particulares y general, que a su vez este marco teórico está vinculado a lo que es el método que va a atender los compromisos ya establecidos en los objetivos, y obviamente los resultados van a ir en función de esos compromisos ya establecidos desde la parte introductoria, para que finalmente concluyamos lo que es el reporte de investigación con el apartado de discusión. Estos dos últimos apartados son los que vamos a abordar en esta entrega. Bueno, ahora abordaremos el modelo que nos ocupa en este curso, que es el análisis cuantitativo. En cuanto a esta parte, los métodos estadísticos que vamos a aplicar en este modelito nos ayudan a describir datos,
a resumir los mismos y hacer una comparación de los datos. Con respecto a esto, ¿qué es lo que se describe y se resume? Por ejemplo, medidas de resumen central, de dispersión, de posición o de forma. También se pueden describir y resumir medidas de tendencia central, como la media aritmética, la media ponderada, la mediana y la moda. Por otro lado, también se puede describir y resumir los estadísticos de posición, como lo que es el cuartil, el quintil, el percentil. También se puede describir y resumir los estadísticos de dispersión, como lo que es el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el error estándar, por ejemplo, así también como la distribución de frecuencias. En cuanto a la parte comparativa, ¿qué es lo que se puede comparar? Bueno, pues viene siendo el análisis univariado, con pruebas de hipótesis para la aceptación o rechazo, o análisis de varianza, lo que es el análisis bivariado, que es el análisis de correlación, análisis de regresión de dos variables, por ejemplo. También lo que es el análisis multivariado, que comprende la regresión múltiple, el análisis multivariante de varianza o componentes principales, así como el análisis de componentes estructurales. La presentación de resultados tiene formas de poder establecerlas, de poder manifestarlas, de poder darlas a conocer, y estas se dan a través de lo que es el texto, las tablas, las figuras o gráficas y los mapas, que son los que abordaremos a continuación. La presentación de resultados mediante texto, esto nos ayuda o contribuye, fíjense bien, a mantener la misma secuencia de la metodología al presentar los resultados. Es decir, en el orden en que nosotros diseñamos nuestra metodología de trabajo, en ese orden nosotros vamos a ir haciendo la redacción de texto. Además, este texto debe ser claro y conciso, evitando repetir la información ya expuesta en la metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se hizo alusión a una serie de secuencias o de pasos dentro de lo que es la parte metodológica, aquí en esta presentación de resultados no tiene caso el volver a reiterarlos o el volver a repetir esos datos o pasos. Si en los resultados se introduce alguna metodología no mencionada previamente, pues se debe trasladar ese texto a la sección correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón nosotros obviamos en la metodología el haber descrito lo que es un paso, pero al momento de estar haciendo la redacción de nuestros resultados, bueno, pues ese paso que se obvió en la metodología lo vamos a reintegrar al apartado metodología y aquí vamos a continuar describiendo el resultado de ese paso únicamente, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a lo que es el texto, también es importante no repetir la información que se presenta en cuadros y figuras, en su lugar enfocarse en ofrecer una interpretación de los datos evidenciados en estos elementos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros debemos de entender de que las figuras, los cuadros, de por sí mismos deben de hablar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que redactar es aquello que no es evidente, es algo que no se alcance a ver a simple vista, pero que es importante señalar. Por eso es que aquí nos señala en esta recomendación de no repetir la información que se presenta en cuadros y figuras. Adelante, más adelante vamos a presentar algunos ejemplos de cómo debemos de hacer la presentación de estos textos.
Aquí tenemos un ejemplo de texto y figura. Fíjense bien, aquí tenemos la figura. Una figura número 8 que se conoce como evolución de temperaturas en el secador solar y la temperatura ambiente. Recuerden, estamos hablando, hace un momento hablamos de la redacción del texto. Aquí nos está señalando, por ejemplo, nos está diciendo siempre es importante comenzar esa redacción con la haciendo alusión a nuestra referencia, a la referencia que hace ese párrafo. Por ejemplo, dice, la figura 8, que es la que tenemos aquí, muestra la evolución de temperaturas en el sistema de secado solar. En ella se aprecia que después de las 19 horas, la temperatura ambiente es muy similar a la temperatura en la descarga del colector, lo cual justifica que se haya interrumpido el proceso. El proceso de secado se reinició al día siguiente a las 9 horas y se finalizó aproximadamente a las 15 horas. De esta manera, el tiempo total del proceso de secado fue de 13 horas. Si se dan cuenta, aquí no estamos repitiendo un dato evidente en esta figura, sino que aquí únicamente nos están mostrando lo que es el comportamiento de la temperatura al paso del tiempo, de esa temperatura ambiente, y estas acotaciones que hace el investigador es haciendo o destacando puntos importantes que a primera vista no alcanzamos a detectar en esta figura, pero que observando de forma meticulosa sí podemos llegar a estas anotaciones, eh, a estas ideas relevantes que hace mención el investigador. Entonces, si se dan cuenta, primero hacemos la redacción del texto de información que no es evidente, pero que se puede obtener de la figura, y posteriormente vamos a colocar lo que es la figura. En este caso, fíjense bien, es importante que ustedes observen que la leyenda de la figura va en la parte inferior de la misma. Y aquí lleva la leyenda, figura 8, evolución de temperaturas en el secador solar y temperatura ambiente. Este es un ejemplo retomado de Flores Irigoyen del 2017, que hay en la parte de las referencias a esta presentación, al final de, este, de esta van a encontrar todas las referencias que se señalen en esta video presentación. Continuemos. Aquí tenemos un ejemplo de texto y tabla. Bueno, nosotros ya habíamos abordado lo que era el texto y figura. Pues ahora tenemos aquí un ejemplo de texto y tabla. Recuerden, siempre vamos a iniciar con la parte del texto y posteriormente, en este caso, vamos a colocar la tabla en segundo término posterior a lo que es el texto. Recuerden, siempre vamos a hacer una descripción mediante lo que es el texto de algo que no es evidente en la parte en este caso de la tabla. Aquí nos habla también de la misma fuente de Flores Irigoyen et al. 2017, nos habla sobre el contenido con base en la humedad final de este trabajo, de este experimento que se realizó del deshidratado de orejones de mango. Aquí nos dice que se determinó también por el método AOAC. A través de este método, aquí no lo está diciendo, pero nos está señalando que a través de ese método se obtuvieron estos datos para poder obtener el contenido de humedad final de los orejones de mango. Nos señala también obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla número 2. Un intervalo de confianza nos permite afirmar que la humedad promedio final de los orejones se encuentra en el rango de 2.5 más menos 2.7%. Toda esta parte que aquí tenemos de los intervalos de confianza se explica en este trabajo, en la parte metodológica también
hace alusión a lo que es el método AOC. Por lo tanto, aquí lo único que se están presentando son los datos que se obtuvieron en el experimento para poder determinar lo que es el contenido de humedad final de este producto. Esta parte que nos hablan de lo que es el 2.5 más menos 2.7 se obtiene a través de lo que es el modelito matemático explicado en la parte metodológica y se llega a este resultado de con donde se aplica un intervalo de confianza del 95% y nos dice que la humedad promedio final se oscila en un rango de 2.5 más menos 2.7. Aquí no presentamos lo que es el cálculo porque el cálculo ya se hizo a través de el modelito matemático ya explicado en la parte metodológica. Entonces sería conveniente también de que hicieran una revisión de las referencias bibliográficas que se presentan al final de la videopresentación para poder conocer un poco más sobre, sobre este texto y el resultado de la obtenido en la tabla. Ahora tenemos un ejemplo de lo que es el texto nuevamente y el mapa. Fíjense bien, aquí nos hace alusión a la figura que es esta figura número 2, donde nos presenta lo que es la distribución de la distribución del potencial agroecológico, para el cultivo de moringa en escenarios bajo el cambio climático en el estado de Veracruz. Aquí nos señala que se aplicó un modelo MGC HADGM2ES para un escenario RCP 8.5 A2 y se proyecta al horizonte 2039. Todo esto forma parte de lo explicado en la parte metodológica y aquí únicamente se hace alusión a lo que representa la figura como resultado, donde nos está mostrando que, bueno, pues que hay toda una categorización de cultivos de mayor potencial agroecológico en el estado de Veracruz, donde los que tienen un muy alto potencial tienen este color verde militar que se podemos observar en la parte norte de nuestro estado, en la región media y otra parte de lo que es el sur del estado, de nuestro estado Veracruz. Entonces, aquí este es el resultado que obtuvimos después de haber aplicado este modelito para poder hacer la determinación del potencial agroecológico bajo un escenario el RCP 8.5, que es uno de los escenarios más catastróficos que se pudieran presentar en el horizonte de tiempo proyectados al 2039. Aquí tenemos lo mismo que en la parte de las figuras. Si se dan cuenta, el mapa también es considerado una figura. En la parte inferior lleva también lo que es lo que es el número de la figura y también la leyenda de la misma. Continuemos. Para lo anterior es importante considerar, fíjense bien, en esta parte de lo que es la redacción, nos señala que las citas deben realizarse previamente en el texto utilizando el número correspondiente, por ejemplo, en el cuadro 1. Fíjense bien, debemos de mencionar a la alusión que estamos haciendo, que pudiera ser el cuadro, pudiera ser la figura, pudiera ser el gráfico. Ese nombre de cuadro o tabla, figura o gráfico va a depender ahora sí de los requisitos de la institución
que nos esté solicitando el informe de investigación. Hay algunos que dicen, bueno, aquí a todo lo que tenga un formato de tabla, aquí le vamos a llamar cuadro. O si tiene un formato de cuadro, aquí le vamos a llamar figura. Todo esto es conforme a los lineamientos que establezca la institución que nos esté solicitando el informe de investigación. En esta ocasión, nosotros, en lugar de cuadro, le vamos a llamar tabla. Aquí, por otro lado, los cuadros y figuras deben de ser autoconclusivos, lo que ya les había comentado, es decir, deben poder entenderse de forma independiente y contener toda la información necesaria para su comprensión, de tal forma de que únicamente la redacción del texto en la cual hagamos alusión, ya sea a la tabla o a la figura, sea únicamente para poder puntualizar algo que nosotros necesitamos resaltar, pero que no se presente o no se muestre de manera vívida, de manera muy destacada la tabla, en el cuadro o en la figura. Además, también nos señala que se recomienda evitar el uso de abreviaturas. Siempre debemos manejar el nombre completo, ya sea de figura, de cuadro, de tabla o de imagen. En caso de utilizar siglas, estas deben de ser explicadas en el pie de la figura o cuadro. Efectivamente, si nosotros en esas tablas estamos colocando lo que son símbolos, y sobre todo símbolos que no son muy comunes o abreviaturas que no son muy comunes, es importante que en la parte inferior de la tabla se describa a qué el significado de esa abreviatura o de ese símbolo que se presenta en la tabla. También nos señala que cada variable debe expresarse claramente en las unidades utilizadas, por ejemplo, gramo, kilogramo, toneladas, etcétera. Prosigamos. Por otro lado, aquí hay otras recomendaciones que se deben de especificar los siguientes detalles. Por ejemplo, con respecto a qué son los datos, se debe describir la naturaleza y el contenido de los datos. Por ejemplo, se debe señalar dónde se obtuvieron, se debe indicar la fuente o el lugar donde se obtuvo la información, además de mencionar cuándo y cómo se recogieron. Para esto se debe proporcionar la fecha de recolección y el método utilizado. Si es relevante para el contexto, solamente si es relevante para el contexto, porque regularmente esto también en algunas ocasiones puede llegar a formar parte de lo que es la parte metodológica, pero en este caso solamente si es relevante, volvemos a reiterarlo. Por otro lado, los criterios de clasificación. Se utiliza el cuadro proporcionado para presentar los criterios organizados. Si ustedes se dieron cuenta en uno de las figuras anteriores donde hace alusión a lo que es el mapa para poder identificar los criterios de, de alto potencial, de, de alto potencial, de medio y menor potencial agroecológico, esos son los criterios que aquí están señalando, los criterios de clasificación, que en el caso del mapa los criterios utilizados fueron los colores, y esos colores se obtuvieron a través de todo lo que fue un análisis de datos para poder identificar cuáles regiones eran los que cumplían con los criterios que fueron evaluados. Para poder saber más hay que irse a la parte de las referencias para poder observar cuáles fueron los criterios que se establecieron en la parte metodológica para poder obtener toda esa clasificación
de áreas de potencial agroecológico, visto en el último mapa. Además, nos señala que se debe tener en cuenta lo siguiente: todas las cifras con decimales deben de presentar la misma cantidad de cifras decimales para mantener la consistencia. Es decir, que si en una tabla, por ejemplo, mantenemos la unidad de medida en kilogramos, vamos a escribir la cifra de kilogramos, por ejemplo, con 3 decimales, y así todas las cifras se le van a agregar 3 decimales. A eso se refiere. Deben de presentar la misma cantidad de cifras. Si deciden que sean 2, serán 2 para toda la tabla. Si deciden que van a ser 3, bueno, pues van a ser 3. Además, se debe indicar el tamaño de la muestra o la población si es pertinente al análisis. Si es pertinente al análisis, porque esto regularmente también es señalado en la parte metodológica, al menos que tengamos que reiterarlo porque es necesario para poder contextualizar los resultados que estamos presentando. Además, debe citar la fuente si los datos son recopilados de otro autor o documento. Entonces, también hagan una revisión de las figuras, de las tablas anteriores, y ustedes van a observar de dónde se obtuvieron esa fuente. A eso se refiere la cita de la fuente. Prosigamos. Con respecto a la interpretación y discusión de resultados, existen pues diferentes tipos o casos. Como ya se había mencionado en un principio en la definición de conceptual, existen requerimientos a veces por parte de la institución, ya sea la institución educativa que está demandando el informe de investigación, o ya sea los requisitos establecidos por una revista con respecto a la estructura que debe de llevar el artículo, o el informe que se tiene que presentar en lo que es un cartel que se va a exponer en algún congreso o en un capítulo del libro. Entonces, dependiendo de esos requisitos solicitados, se pueden presentar la parte de resultados y discusión en un solo capítulo, pero también les pueden solicitar los resultados y discusión de una manera distante, de una manera no unida en un solo capítulo, sino en capítulos diferentes. Bueno, pues ahondemos sobre estos tipos de casos. Por ejemplo, resultados y discusión. Cuando nos estén pidiendo los resultados y discusión en un solo apartado, como es el caso de este curso, fíjense bien, nos señalan que los resultados se presentan en única sección del artículo o del informe de investigación o del capítulo del libro, o del informe de residencia profesional, ¿sí? Nos señala también que para cada resultado a continuación se discuten sus implicaciones y se comparten con investigaciones anteriores. Recuerden que los resultados siempre van acompañados por el texto, y también ese texto nos ayuda a comprender lo que no es evidente en la tabla o en la figura, pero ahora en esta discusión nosotros lo anterior, el resultado, lo vamos a acompañar con resultados de otros investigadores, con el propósito de poder conocer si se complementan con los resultados de estudios realizados con antelación, o si es un resultado que coincide con indagaciones anteriores. Con respecto a esto, pues vamos a abordar también unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo
de un artículo denominado calidad panadera y galletera de mezclas de harina integral de amaranto y refinadas de trigo. Aquí está retomado de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, volumen 3, 13, número 8, publicado en diciembre del 2022. Aquí tenemos ya un ejemplo donde se hace alusión a lo que son los resultados, acompañado en este caso de lo que es un cuadro. En este caso, fíjense bien, aquí la revista demanda que se le denomine cuadro, pero hay otros lugares, otras revistas o congresos o o informes solicitados donde nos dicen a esto le vamos a llamar cuadro. En este caso, perdón, tabla. En este caso se les pide que se le conoce como, que se le nombre como cuadro. Aquí está. Se le pone la leyenda en la parte superior del, del cuadro. Aquí nos habla sobre la comparación de medias de las variables viscoelásticas de la masa de mezclas de harinas refinadas de trigo, HRT, y harina integral de amaranto. Recuerden que también se señalaba ahí que era importante el hacer una aclaración de todas las abreviaturas que se pudieran presentar. En este caso son las mezclas. Por ejemplo, lo que es el HIAO y HIAC. Aquí tenemos su descripción. Lo mismo del símbolo de W, que es fuerza de la masa. Esto es lo que se comentó hace un momento, que cuando tengamos abreviaturas o tengamos símbolos, es importante hacer la descripción en la parte de abajo. Bueno, ahora con respecto a los resultados, aquí nos están señalando que se presentan los promedios de las variables. Si se dan cuenta, aquí no nos están diciendo que son promedios. Sin embargo, promedio de las variables, ¿de cuáles variables? De fuerza, tenacidad, extensibilidad y relación tenacidad, extensibilidad de la masa. Y nos señala también algo que no, a primera vista no es evidente. La fuerza de la masa nos dice que tuvo una variación y también nos señala que el valor más alto representó la muestra al 100% de la harina refinada. Toda esta información que no es evidente a primera vista en la tabla, y aquí el investigador nos está señalando esta parte. Fíjense bien, ahora en la parte de la discusión nos dice que con base en lo anterior se observa que a medida que se incrementó el porcentaje de harina integral, eso es como parte de, se está haciendo una comparación de amaranto cristalino opaco, la fuerza de la masa disminuyó. Sin embargo, se observó que la disminución de la fuerza fue mayor cuando se agregó harina integral de amaranto cristalino. Lo anterior, fíjense bien, concuerda con Vázquez Lara et al. 2016, quienes encontraron que al sustituir la harina de quinua en 2.5 a 10% en mezclas con harinas de trigo, se disminuyó la fuerza de la masa. Si se dan cuenta, esto ya lo habíamos comentado. La discusión es una forma de que nosotros comparemos nuestros resultados obtenidos con con los resultados obtenidos en investigaciones previas, con el propósito pues de poder hacer conocer pues si nuestros resultados concuerdan, si son diferentes o qué fue lo que sucedió al momento de la realización del experimento. A esto se le conoce como la discusión de resultados. Si se dan cuenta, la discusión de resultados es la comparación. Esta información nosotros la podemos obtener con la investigación o con fuentes ya ocupadas dentro de lo que es el marco teórico. En lo que es el marco teórico, por ejemplo, podemos obtener muchas fuentes que ya revisamos y que también nos van a ayudar también para poder hacer
lo que es la discusión de resultados. Bueno, grosso modo, los resultados y discusión van a contener lo que es el texto, donde se menciona, o se hace alusión a lo que es la tabla sobre cuestiones que no son evidentes en las mismas, y posteriormente esos resultados se van a comparar con otras fuentes. Dicho esto, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente apartado. Resultados y discusión cuando nos piden presentar de manera independiente los resultados y discusión. Nos señala que al presentar la información en dos secciones diferenciadas es importante tener en cuenta lo siguiente, fíjense bien. En cuanto a la sección de resultados, debe de incluir únicamente los datos obtenidos, nada más, sin realizar comparaciones con otros autores. ¿Qué quiere decir esto? Que a comparación del ejemplo anterior únicamente vamos a tener texto, figuras o tablas, sin hacer la comparación. Y en la siguiente sección de discusión aquí nos dice que por otro lado, se encargará de comparar y analizar los resultados que se obtuvieron, contrastándolos con los resultados obtenidos por otros investigadores, si se dan cuenta. Entonces aquí se dividen los dos apartados. En el primero únicamente se presentan los resultados y texto, y en la segunda únicamente se presenta la discusión, donde se va a hacer la comparación y el análisis con los resultados presentados. Dicho esto, procedamos con lo subsecuente. Como todo, la discusión tiene una estructura. Fíjense bien, el propósito de la discusión consiste en explicar el significado de los resultados. Además de contextualizar los resultados, también se debe de generar sugerencias futuras o hacer sugerencias sobre que a partir de los estudios que se están presentando, qué posibles estudios se pudieran realizar por diferentes circunstancias, ya sea por que no se alcanzaron a realizar en ese estudio debido a las limitaciones tanto de tiempo como de recurso humano o económicas, o simplemente porque el alcance o el compromiso de esta investigación, pues no dio para poder abordar algo que se pudiera abordar a partir de estos resultados. Fíjense bien, la discusión siempre debe de tener la interpretación de resultados obtenidos en la referencia con el marco conceptual. Lo que yo les había mencionado, estas fuentes, en la mayoría de los casos, para la discusión es información que nosotros ya revisamos y que puede estar contenida en la parte introductoria, en el marco teórico o en las hipótesis. Fíjense bien, además se debe de valorar las implicaciones de los resultados en la función de las hipótesis originales o preguntas de investigación, porque fíjense bien, tanto los resultados como la investigación son en sí respuestas a los compromisos establecidos al inicio de la investigación, y esos compromisos están contenidos, están redactados en los objetivos, sobre todo en los objetivos particulares. Con esto nos va a ayudar en esa discusión a establecer nuevos enfoques, nuevas teorías o sugerir nuevas afirmaciones en caso de la parte de las hipótesis. Finalmente, en un cuarto momento de la discusión se deben sugerir lo que ya se abordó en cierto modo a grandes rasgos en el punto anterior, sugerir futuras investigaciones, es decir, cuáles serían aportaciones al conocimiento
sobre nuevas teorías, nuevas metodologías, nueva región de estudio, por ejemplo. Avancemos. En cuanto a la discusión para cada resultado, fíjense bien, cuando tenemos esta discusión por separado, vamos a hacer una discusión para cada resultado. Entonces, partiendo de lo que es el resultado, se deben de indicar, aquí tenemos los 4 momentos, indicar las causas de dichos resultados o las limitaciones asociadas al mismo. Por lo tanto, pudiéramos iniciar esa redacción, por ejemplo, donde mencionando que los resultados indican que, y de esta manera nosotros abrimos la llave o damos la pauta para hacer la redacción, la discusión del primer momento de este resultado. Posteriormente a esto, se debe de citar artículos que respalden dicho resultado y comenzar la redacción. Por ejemplo, investigaciones previas mencionan que estas investigaciones previas deben de respaldar los resultados que se están obteniendo en el paso anterior. En el tercer momento nos habla de proponer una teoría que generalice el resultado, y esto podemos nosotros comenzar esa redacción, por ejemplo, mencionando, por lo tanto, estos resultados indican que, o por otro lado, se cumple la hipótesis que sostiene, y continuamos la redacción. Y una vez abordado esos 3 momentos de lo que es la discusión, vamos a cerrar con sugerir nuevas líneas o métodos de investigación. Por lo tanto, serían las recomendaciones. Se recomienda investigar, realizar, profundizar. Es importante considerar la estructura que debe de tener una discusión para cada resultado, que básicamente se componen de 4 momentos: 1, 2, 3 y 4. Prosigamos. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es sobre un artículo denominado Metodología de diseño de un deshidratador solar indirecto de frutas por convección forzada. Si se dan cuenta aquí, en el requerimiento de esta revista es de que se presentaron los resultados por separado, lo que quiere decir que tenemos resultados independientes de lo que es la discusión. Aquí únicamente, si se dan cuenta, únicamente se presentan los resultados de este mapa, donde se hace alusión a las características relevantes que el investigador desea que nosotros observemos en este mapa. Nos dice para la selección de los paneles solares que permitan el funcionamiento del ventilador, y para determinar el área necesaria para el colector es vital importante conocer la insolación global promedio, que para el Ecuador es y aquí te están dando esta información, y ya nos está contextualizando de lo que es el lugar y la alusión que hace sobre lo que es este mapa de insolación promedio en un país sudamericano. Y por otro lado, la discusión, recuerden que a través de la discusión nosotros hacemos una comparación de este resultado con trabajos ya investigados, y aquí se apoya en Berges 2014. Aquí nos dice esta discusión para determinar la eficiencia térmica del sistema de deshidratación, se realiza un balance de masa y energía del mismo, hallando la energía útil por la cantidad de agua evaporada y el calor latente de extracción del agua. Esta se halla con el método de peso seco de muestras horarias o diarias de producto en balanza de precisión. Durante todo el proceso de secado, simultáneamente se halla la energía incidente o radiación solar global mediante parámetros de alta precisión. En general, el nivel de error relativo
de los instrumentos empleados no supere entre 2 y 5%. Y eso, si se dan cuenta, esto lo señala este autor, Cabrera Escobar, en esta descripción. Entonces, aquí tenemos una estructura para cuando nos pidan los resultados y la discusión en dos apartados diferentes. Pero recuerden, para el caso de este curso, les estoy solicitando los resultados y discusión en el mismo apartado. Por lo tanto, esto se los estoy mostrando para que vean que existe también otra forma de presentar estos resultados dependiendo de los requerimientos de los solicitantes del informe de investigación. Para conocer más sobre este proyecto o sobre este artículo, bueno, pues tenemos la fuente de Cabrera Escobar y otros, publicado en el año 2019. Prosigamos. Bueno, con esto estamos dando por concluida lo que es la parte del apartado del capítulo número 4, lo que son los resultados y discusión. Entonces aquí, bueno, les presento estas referencias que sería importante también que ustedes pudieran revisar para poder tener lo que es un mayor contexto sobre las fuentes presentadas en esta videopresentación. Bueno, pues aquí tienen a grandes rasgos un ejemplo de cómo se tiene que trabajar lo que es el apartado número 4, denominado presentación de resultados y discusión. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de poder interactuar en cuanto a las dudas que se vayan suscitando en el tránsito de la redacción de este capítulo. Sin más por el momento, no me queda más que despedirme y desearles todo el éxito del mundo. Hasta muy pronto, seguimos en comunicación.